Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Eduardo, gracias por estar de nuevo en mi canal. Y muchos dirán, bueno Eduardo, ¿vas a hablar del racismo? Pues sí, y creo que es súper necesario que lo hablemos. Y sobre todo que nos preguntemos eso, si somos racistas o no. ¿El racismo existe todavía hoy en día? Y es que cuando todos estamos en medio de una pandemia, ocurre el lamentable asesinato de George Floyd, que deja al descubierto una pandemia que ha vivido la humanidad desde hace mucho tiempo. El racismo. ¿Racismo? ¿Todavía hay racismo? Hay quienes dicen que no, que ya no hay racismo. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Entonces vamos a comenzar por dar este dato. Los negros tienen 3 veces más probabilidades de morir en manos de la policía que los blancos. Además hay un dato del FBI que revela que el 24% de los asesinatos cometidos por policías ha sido en contra de afroamericanos, que son apenas el 13% de la población en los Estados Unidos. Yo creo que lo que pasa con estas personas que niegan el racismo es lo mismo que ocurre cuando algunos niegan que hay machismo e incluso exigen un Día Internacional del Hombre, o aquellos que dicen que no hay casos de homofobia y exigen un día del orgullo heterosexual. Pues ocurre igual con el racismo. El hecho de que no seamos víctimas de discriminación o no nos demos cuenta, eso no significa que miles no lo padezcan, que miles no lo sufran, que miles no sean víctimas de casos de discriminación. Hay incluso muchos que dicen que no existe ya el racismo, sino la xenofobia o violencia generalizada. Que también, por supuesto. Pero es que el racismo no es solo contra los negros y tampoco sucede solo en Estados Unidos. En América Latina también sucede y, por ejemplo, una de las poblaciones más discriminadas son los indígenas o incluso los morenos. Y en Europa, por ejemplo, los gitanos y así un largo etcétera. Y también algo a tener en cuenta es que aunque no seamos negros, gitanos o indígenas, eso no significa que no debamos hablar de estos temas. Y se trata de incentivar la tolerancia y de crear un mundo más justo. Y ya no estamos en generaciones pasadas en las que se quedaban callados. Y los ataques de cualquier tipo, de cualquier índole, no pueden ser permitidos. Pero vamos al punto, ¿somos o no somos racistas? ¿Realmente existe? ¿Sabías que los seres humanos somos etnocéntricos y por eso existe la discriminación racial? De cómo luces, de dónde vienes, de cuál es tu acento. Todo esto aún cuando la ciencia ha demostrado que no existe fundamento para la raza, pero sí para el linaje, que ya voy a explicar. ¿A dónde pertenecemos y qué hacemos con estas diferencias? Porque pareciera muchas veces que los latinos olvidamos que el racismo existe también en nuestros países. Y es fácil, solamente tenemos que hacer un poco de memoria. En cualquier momento hemos dicho o hemos escuchado que alguien dice los negros son muy flojos o los indígenas no sirven para nada. E incluso entre nosotros mismos los latinos en la época actual seguimos buscando diferencias para alejarnos de nuestros vecinos. Los seres humanos, ya seamos americanos, europeos, africanos o asiáticos, manejamos discursos racistas y xenófobos por igual. El racismo no es nuevo y lo que está ocurriendo ahora con las protestas antirracistas acá en Estados Unidos tampoco. Incluso hace menos de un mes mataron a otro afroamericano mientras corría en el parque porque sus asesinos supuestamente pensaron que este iba a atacarlos. Una lucha que tiene décadas, una nación que tiene muy marcadas las cicatrices de la esclavitud de la guerra civil. A mediados del siglo pasado, por ejemplo, los negros o morenos no podían sentarse en el mismo lugar de los blancos o no podían usar los baños de los blancos, por poner 2 ejemplos. Y claro, ya esto ha sido superado, pero todavía de parte y parte se arrastra mucho odio y mucho resentimiento de eso que ocurrió. Y volviendo a nuestra época, en el 2008 Barack Obama fue presidente de Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos no hay racismo porque hubo un presidente negro. Pues lamentablemente la gestión de Obama no fue una panacea para eliminar los problemas raciales. ¿Y por qué no? Porque el problema no es de forma, sino de fondo. Entonces ya todos hemos oído hablar del Black Lives Matter, ¿pero qué es? Pues recientemente en el 2012 un chico llamado Trayvon Martin fue asesinado por un vigilante de un complejo habitacional quien pensó que este era un ladrón. En realidad el adolescente estaba en el lugar visitando unos amigos y andaba desarmado. Pero su verdugo de apellido Zimmerman fue absuelto. Es por eso que desde el 2013 nace eso que ahora está en tendencia, Black Lives Matter. La vida de los negros importa, un movimiento que lucha contra la discriminación y desigualdad racial en los Estados Unidos. Y claro, ahora entra en juego algo que nos cambia la vida a millennials y no millennials: las redes sociales y el hecho de que cualquiera puede grabar con un teléfono. El asesinato de George Floyd, por ejemplo, fue transmitido por Facebook Live y por eso el mundo volcó la mirada hacia acá. Tú ves el video y de verdad que es espantoso. El policía es un asesino. ¿Y qué es lo que pasa? Pues eso, que hay muchas evidencias a veces de que los policías cometen agresiones que no están permitidas o que están fuera de la ley, sin embargo son absueltos.
En 1991, por ejemplo, Rodney King fue salvajemente golpeado por policías y aunque las imágenes fueron claras, un tribunal absolvió a los agentes, lo que generó fuertes protestas en aquellos años, parecidas a las protestas que ahora se están viviendo, por ejemplo, en Denver, New York, Minnesota o Florida, porque muchos están cansados de que no se haga justicia y de que a este policía lo absuelvan en poco tiempo. En una manifestación aquí en New York City me llamó la atención mucho una pancarta que decía que así como un arresto se convirtió en un asesinato, una manifestación pacífica se puede convertir en una protesta violenta. La violencia siempre genera violencia y yo no estoy de acuerdo con la violencia, y por eso creo que también esto se acabaría si la justicia americana dejara a un lado la burocracia y condenara a este hombre a la pena máxima, al policía asesino, e incluso también a los policías que estaban allí y que no hicieron nada. Ahora bien, todo esto sucede porque Estados Unidos está presidido por un hombre empresario derechista llamado Donald Trump. No, el racismo existe en Estados Unidos antes y seguirá después de Donald Trump. Y aquí quiero hacer esta pregunta: ¿es realmente Donald Trump el presidente más excluyente de todos? ¿Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, no es racista? ¿Bolsonaro, el presidente de Brasil, no es racista? Y bueno, como somos latinos, ¿qué pasa con nuestros países y también con el resto del mundo? Pues esto les va a sorprender. Un estudio realizado por economistas suecos y que dio origen al World Values Survey y de los que se han hecho eco periódicos como The Washington Post han revelado el grado de tolerancia de más de 80 países del mundo. Entre las preguntas hechas en la encuesta está ¿qué vecinos prefieres tener? Y hay que aclarar que en esto inciden muchísimos factores como los económicos, de diversidad y de violencia étnica o el historial de conflictos incluso recientes en cada región. Pero estos son detonantes incluso acá en los Estados Unidos con la esclavitud o la colonización en América Latina y los posteriores procesos emancipadores y las alianzas estratégicas, políticos y comerciales en el último siglo. Teniendo en cuenta estos puntos, se determinó que los países más intolerantes a la raza son Hong Kong y Bangladesh, Jordania y la India. En Oriente Medio también están Egipto y Arabia Saudí, mientras que en el norte del África encontramos a Marruecos, Argelia y Nigeria. Al sur de Asia, la India, Filipinas y Corea del Sur. En Europa estarían Irlanda, Luxemburgo y Finlandia, que es el país más feliz del mundo, pero que las autoridades europeas han notado un creciente discurso de odio racista e intolerante que tiene entre sus principales víctimas a las personas musulmanas, afrodescendientes, gitanas y judías. Y lo bueno según este estudio es que América Latina sería una de las regiones más integradoras de todas. Sin embargo, Venezuela y República Dominicana serían dos de los países menos tolerantes a tener vecinos de distintas razas. Pero el Banco Mundial sugiere que Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá son países en los que los afrodescendientes no tienen las mismas condiciones de vida y que además el 38% está en pobreza extrema. Entonces la tolerancia racial estaría más asociada a la cultura, a la educación, a los programas de inclusión y a las leyes. Y cómo éstas se ejecuten, porque claro, no sea que quienes tengan que hacer cumplirlas sean quienes las infrinjan. ¿Y por qué pasa esto? ¿El racismo es lo mismo que la xenofobia? ¿Y qué es el racismo blanco? Pues el racismo es una actitud o ideología donde una raza o grupo étnico se considera superior a otra, mientras que la xenofobia es directamente el rechazo al extranjero por no compartir nacionalidad. Entonces sí, la xenofobia tiene de racismo, pero a veces el xenófobo incluso comparte la misma raza, aunque vale decir que según estudios normalmente no son expuestos a la misma discriminación. Pero ok, ¿todos somos racistas o no? Pues esto es muy interesante de saber. Todo colectivo humano es etnocentrista, lo que quiere decir que a menudo hacemos una distinción muy marcada entre el grupo al que nosotros pertenecemos y el grupo al que los otros pertenecen. Para quienes son parecidos a nosotros solemos tener manifestaciones de solidaridad, cooperación, aprecio e incluso afecto. Pero para los que no se nos parecen, establecemos relaciones caracterizadas por la desconfianza, la rivalidad y algunas veces con una exacerbada desconfianza. No, pero yo no. En América Latina, insisto, solemos por ejemplo negar a los indígenas. Solemos decir cosas como hay muy poquitos indígenas en mi país. O son unos sinvergüenzas que quieren que el Estado los mantenga. Lo mismo pasa con los negros o los afrodescendientes. Está también esta perlita: mis abuelos son europeos. O yo no soy moreno, yo soy blanco, lo que pasa es que el sol me tostó un poquito. O se usan expresiones como ¿qué indio eres? O ay, qué lindo el bebé, tiene los ojos verdes. Porque si no los tiene verdes, no es lindo. Y también por supuesto está el racismo blanco, que es que los catires o rubios huelen mal, o son muy pálidos, o me encandilas.
Sin embargo, y esto es muy serio, nosotros los blancos tenemos ese privilegio y eso hay que aceptarlo. En este caso, Ted Thornhill, profesor de la cátedra sobre el racismo en la Universidad de Miami, asegura que el racismo blanco no existe, sino odio que traen los negros de generaciones pasadas o incluso prejuicios. No solo los negros, sino los latinos y por tanto los amerindios, también otras poblaciones como los árabes o asiáticos. Pero ellos en la mayoría de casos no tienen el edificio de la institucionalidad que les permite ventajas en la sociedad. En contraste a esto, he leído en la revista Time un artículo de un hombre blanco que dice que no se arrepiente ni va a pedir disculpas por el privilegio de ser blanco. Se está en su derecho. Pero yo sí, sobre todo cuando digo gracias a Dios por no encajar en el perfil de los que revisan o de los que paran en las alcabalas, en la policía o en los aeropuertos. Muchas veces incluso he entrado a lugares en los que no me piden nada y es que todos en algún punto somos minorías. Yo creo que la diferencia es que en lugar de escandalizarnos tenemos que aceptarlos. Solo basta con ver la publicidad y la televisión y darnos cuenta de que esto es así. Si hay algo que tenemos que saber y entender es que aún sigue habiendo casos de racismo, sexismo, machismo, homofobia, etc. Y yo también lo he sido. Quiero decir, yo también he sido racista, machista en algunos momentos de mi vida. Pero lo acepto, lo entiendo y trabajo para no hacerlo. Yo creo que todos tenemos que plantearnos, identificar cuáles son esos momentos en los que somos racistas o permitimos que en nuestro entorno haya racismo, con chistecitos, comentarios que están fuera de lugar. Identificarlos y tratar de modificarlos. Y recordarles a las personas que están a nuestro lado que eso no está bien. ¿Lo estás haciendo tú? Y para entender por qué somos etnocéntricos, pues si la ciencia dice que no hay fundamentos para que esta exista, porque entonces la hay, pues es algo que nos hemos inventado los seres humanos para separarnos. Sí, que en su momento fue para sobrevivir, pero aún lo seguimos manteniendo para eso, para separarnos. Y no tan lejos, el doctor Samuel Morton en 1851 fue elogiado por Charleston Medical Journal por darle al negro su verdadera posición como una raza inferior. Todo porque este Morton coleccionaba cráneos y decía que los blancos y caucásicos eran más inteligentes según el volumen de la cavidad craneal. Insistía en que esta jerarquía la proporcionaba Dios. Pero Dios mío, ¿qué hacen contigo? Todos lo achacan a Dios. Las cosas malas sobre todo. En el 2000, cuando se armó el primer genoma humano, fueron tomadas de forma deliberada muestras de personas que se autodefinían miembros de distintas razas. Es decir, la raza no importó. Por lo que reitero, no hay fundamentos y así además insiste el pionero de la secuenciación del ADN, Craig Venter. Vean esto que les estoy ilustrando. El ADN de un chimpancé y un ser humano es 99% idéntico. Poco a poco y debido a las condiciones del clima y a la migración humana de los primeros seres humanos del África a Europa y Asia, nos fuimos despojando del pelo y a menor incidencia de la luz solar se fue aclarando nuestra piel. Además, hay evidencias en la Universidad de Pensilvania que sugieren que hace 29.000 años hubo una mutación genética que permite que la piel sea más clara. Es decir, antes todos éramos de piel oscura. En el 2006, el DNA Discussion Project reveló que estamos completamente mezclados en el mundo, que puede que creamos que somos descendientes de europeos, pero realmente incluso esos abuelos europeos tenían antepasados africanos. Creer que, por ejemplo, por haber nacido en comunidades cristianas, de pronto no tengamos antepasados judíos. Hoy en día, y les decía al principio, en lugar de raza tenemos que hablar de linaje, es decir, la línea de donde venimos. Ese porcentaje de nosotros que es de América o de pronto que es del norte de África o de Europa del Este o incluso de Asia. Y esto se debe a la migración humana. Por eso es que ahora cuando nos hacemos exámenes del ADN, pues entonces aparece como regiones de donde pertenecemos o de donde venimos, de donde eran nuestros antepasados. Ese es nuestro linaje. No obstante, y no hay que negarlo, la raza hoy en día sigue siendo un determinante en la percepción que se tiene sobre las personas e incluso sus oportunidades y experiencias. Lastimosamente, claro. Aún cuando entendemos y cuando sabemos, y la ciencia lo demuestra y la información está ahí, que todos venimos del mismo lugar y que todos somos iguales. Parece incluso que sí, que todos somos racistas. Según el investigador David Edmond, lo llama el prejuicio implícito. Es decir, aquel que callamos pero ahí está, o aquel que disfrazamos de un chistecito. Harvard lo califica de un prejuicio pro blanco y antinegro. Incluso los negros tienen ideas discriminatorias hacia otros negros. Pero hago el mismo ejemplo, es como cuando se compara hombres y mujeres, homosexuales o heterosexuales, el prejuicio está implícito allí, pero está.
Y en el caso del racismo está incluso cuando te cambias de acera porque viene un negro y el negro es muy grandote y te da miedo. Tengo una amiga, a quien quiero muchísimo, es muy inteligente además, pero con ese prejuicio implícito una vez me dijo que ella no era racista, pero los negros allá y ella aquí. Es algo que está implícito, que está muy marcado y por eso tenemos que primero reconocerlo y luego trabajar en ello. Y bueno, para terminar, yo pienso que sí hay diferencias entre nosotros, ya sea raza o linaje, pero las hay. Morenos, negros, rubios, altos, bajos, con ojos rasgados u ojos grandes, ojos verdes u ojos negros. Eso es algo que existe y si tú me miras dirás, bueno, es que tú tienes descendencia europea. Ajá, claro, pero a mí me encanta pensar, por ejemplo, que yo tengo a alguien por allá atrás, mi ascendencia, que era indígena, que era un indígena del Caribe o que era un negro africano. Y es por eso, porque justamente los latinos, y en mi caso los venezolanos, somos muy diversos. Y cuando me dicen, por ejemplo, que los indígenas venezolanos no hicieron nada, yo digo, pero es que hicieron las arepas, o sea, olvídate de todo lo demás. Y bueno, también inventaron palafitos en Sinamaica como en Venecia. Y ya no te digo de los mayas, los aztecas, los incas. En fin, yo creo que la clave está en que en lugar de usar esas diferencias para segregarnos, señalarnos, juzgarnos e incluso golpearnos o matarnos entre nosotros, debemos celebrar esas diferencias y disfrutarlas. Bye. Ay, por favor, comparte, comenta y dale like.